Bueno, si alguien abre su nevera ahora mismo, es muy probable que, fíjate lo que te digo, el alimento que tenga la etiqueta verde más brillante, esa que dice 100% sano o cero calorías, sea en realidad el responsable directo de una inflamación silenciosa en sus arterias. Y es una inflamación de la que ni siquiera nos damos cuenta. Exacto. Durante décadas parece que el consenso general ha estado persiguiendo al colesterol como el gran villano, el gran enemigo a batir. Pero en este análisis a fondo, vale, vamos a desgranar los datos clínicos de un cardiólogo, el doctor Beller, que ha puesto sobre la mesa una realidad bastante incómoda. Muy incómoda, diría yo. Totalmente. Y es que resulta que existen 5 alimentos cotidianos que causan muchos más infartos que el colesterol. Y el verdadero problema, lo que a mí me vuela la cabeza, es que estos productos se comercializan específicamente como, bueno, como alternativas saludables. Claro, es que el engaño es profundísimo porque se apoya en medias verdades, verdades científicas de los años 80 y 90, ¿sabes? Y la industria alimentaria ha sabido rentabilizar esto a la perfección. Ya. Fíjate que la preocupación principal de los cardiólogos hoy en día no es el plato tradicional que preparaban nuestros abuelos. Para nada. Son esos productos de diseño industrial que bajo esa apariencia de bienestar y de que son muy convenientes, están alterando nuestra biología a nivel celular. Y ostras, esto afecta especialmente a quienes tienen muy poco tiempo. Pienso en madres y padres que preparan fiambreras escolares a contrarreloj todas las mañanas, buscando opciones rápidas pero que supuestamente son nutritivas para la familia. Y que lo hacen con la mejor intención del mundo, lógicamente. Por supuesto. Por eso nuestro objetivo hoy es traducir toda esta complejidad bioquímica, que a veces es un poco densa, en consejos y decisiones muy prácticas para el día a día. Así que vamos a empezar por lo que consideramos el gran espejismo de los supermercados modernos. La fobia a la grasa. Eso es. El número 5 en la lista de mayores riesgos cardiovasculares de este estudio, por muy sorprendente que parezca, es toda esta gama de productos cero grasas. A ver, para entender la magnitud de ese error, tenemos que observar qué ocurre realmente en una fábrica cuando se procesa, por ejemplo, un lácteo. Vale. La grasa natural es el vehículo principal del sabor, de la textura y de la capacidad de saciar que tiene cualquier alimento. Si tú coges un yogur y lo sometes a un proceso de centrifugado para quitarle toda esa grasa natural, el resultado es una pasta blanquecina que, sinceramente, sabe a tiza húmeda. Uf, qué asco. Es que comercialmente es invendible, nadie se comería eso. Espera. Entonces, si el producto original sin su grasa es, digamos, cartón comestible, ¿cómo logran que las estanterías estén repletas de yogures desnatados que encima resultan hasta adictivos para los niños? Pues la industria resuelve esa falta de palatabilidad, ese mal sabor, inyectando estabilizantes químicos, edulcorantes y, sobre todo, azúcar, muchísimo azúcar añadido. Madre mía. O sea, se extrae un macronutriente natural, que es la grasa, cuyo impacto negativo, por cierto, fue estadísticamente muy exagerado en su momento. Claro, en los 90. Exacto. Y se sustituye por un cóctel sintético. Entonces, a nivel metabólico, el cuerpo humano responde a esa avalancha de azúcar libre con una secreción masiva de insulina. Vale. Me gustaría que entendiéramos bien este mecanismo, porque siempre oímos hablar de los picos de insulina y tal, pero ¿cuál es el daño mecánico real que esto provoca en las arterias? O sea, ¿por qué comerse un triste yogur azucarado te llevaría a un problema de corazón? A ver, imagínate que la insulina actúa como una llave, ¿vale? Ajá. Una llave que abre las células para que pueda entrar la glucosa. Pero cuando hay un exceso constante de azúcar, por estar consumiendo estos productos ultraprocesados desde primera hora de la mañana, las células se saturan. Literalmente dicen hasta aquí. Ya no cabe más. Eso es, desarrollan resistencia. Esa llave deja de funcionar. Entonces el cuerpo entra en un estado de alerta y genera una inflamación sistémica, una inflamación crónica de bajo grado que está ahí latente. ¿Y eso qué le hace a las venas? Pues que erosiona literalmente el endotelio, que es la capa finísima que recubre el interior de las venas y las arterias. ¡Ostras! Y claro, sobre esa capa, que ahora está dañada, que está rugosa por la inflamación, es justo ahí donde el calcio y el colesterol se enganchan. Forman la placa de ateroma, que es lo que al final acaba obstruyendo el flujo sanguíneo y, bueno, provocando un infarto. Así que la ironía es trágica, vaya tela. Por intentar evitar la grasa para supuestamente proteger el corazón, te estás tomando una bomba de azúcar camuflada que te está lijando las venas desde dentro. Literalmente. Así es. Pero claro,
Si aislar el azúcar de la grasa natural es peligroso. ¿Qué ocurre cuando se aísla el azúcar de la fruta? Porque aquí, amiga, entramos en un terreno muy delicado para muchísimas familias. El vaso gigante de zumo de naranja es, vamos, el símbolo mundial del desayuno ideal. Activo. Suena fuerte, pero altera completamente la matriz del alimento. Destructivo. Sí, piensa que una naranja entera es una obra maestra de la naturaleza. Contiene fructosa, sí, que es un azúcar, pero está encapsulada dentro de una red de fibra sólida. Claro, la pulpa. Exacto. Cuando tú masticas la fruta entera, esa fibra llega al estómago y el intestino delgado y actúa como un freno de mano. Un freno, vale. Ralentiza drásticamente la absorción del azúcar. Y eso permite que el hígado lo vaya procesando poco a poco, a su ritmo, sin saturarse en ningún momento. Pero claro, al usar un exprimidor en casa desechamos toda esa pulpa en el colador. O sea, básicamente le estamos quitando el freno de mano al coche. Ese es el problema fundamental. Al beberte un zumo colado estás ingiriendo la fructosa de 3, 4 o 5 naranjas de un solo trago. ¡Qué barbaridad! Sin esa fibra, esa fructosa líquida impacta en el hígado con la velocidad de una inyección en vena. ¡Madre mía! Y el hígado no tiene capacidad para procesar tanta energía de golpe, así que hace lo único que puede hacer. Activa un proceso de emergencia que se llama lipogénesis de novo. Que suena fatal. Y lo es. Convierte todo ese exceso de azúcar directamente en grasa visceral, esa grasa que se acumula alrededor de los órganos en el abdomen y que, por cierto, es altamente proinflamatoria. Y hay otro factor, que es de sentido común. Nadie, absolutamente nadie, se sentaría a pelar y comerse 5 naranjas seguidas. Imposible, te llenarías mucho antes. Exacto. El estómago te enviaría señales de saciedad. Además, fíjate, esto explica un fenómeno súper común. El típico niño o adulto, da igual, que se desayuna un vaso inmenso de zumo natural pensando que se va a comer el mundo y apenas 40 minutos después está mareado, con un hambre voraz y acaba buscando un bollo o un trozo de pan blanco. Claro, es que biológicamente es una respuesta inevitable. Ese pico tan bestia de azúcar en sangre genera una liberación tan alta de insulina que poco después el azúcar se desploma por debajo de los niveles normales. Un bajón en toda regla. Eso es. El cerebro detecta esa caída libre de glucosa como una crisis de supervivencia y enciende todas las alarmas pidiendo carbohidratos rápidos. Es una montaña rusa constante que agota el páncreas y va dañando el sistema cardiovascular todos los días. Vale. Necesitamos bajar todo esto a la realidad, de una planificación semanal para quienes nos escuchan. Primer gran cambio práctico. La primera sustitución para las familias. A ver. Hay que vaciar la nevera de yogures cero grasas y olvidarse de los zumos, por muy recién exprimidos que estén. El sustituto es muy sencillo, volver al formato original. Si se va a tomar un lácteo, yogur natural entero. Su grasa sacia y evita los picos de glucosa. Totalmente de acuerdo. Y para el colegio, la pieza de fruta va entera en la fiambrera. Una manzana, un plátano, para que esa fibra haga su trabajo. Y fíjate que es una medida que no exige pasar más tiempo en la cocina, es económicamente mucho más rentable y sobre todo corta de raíz uno de los estímulos inflamatorios más agresivos con los que muchísima gente empieza su día. Es que es un win-win total. Bueno, pasemos a otro frente. Si el azúcar líquido es un problema, hay otro elemento indispensable en nuestras cocinas que genera unos debates súper polarizados. El sodio. La sal, el gran tema. Sí, la sal. Hemos pasado de épocas donde parecía que había que esconder el salero bajo llave, a de repente ver estas modas en internet de gente bebiendo vasos enormes de agua con sal por la mañana, prometiendo una hidratación revolucionaria. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues lo fascinante aquí es que la biología básica desmiente ambos extremos. A ver, el sodio no es un veneno. Es un electrolito absolutamente innegociable para la vida humana. Innegociable. Totalmente. Las células dependen de una estructura que se llama la bomba de sodio-potasio para generar impulsos eléctricos. Sin sodio, los músculos no se contraen, el corazón no late y el cerebro no envía órdenes. Vaya. Necesitamos entre 2 y 2,5 gramos de sodio diarios. Eso viene a ser unos 5 gramos de sal de mesa normal, una cucharadita rasa, más o menos. Vale. Entonces, ¿qué pasa con estas modas recientes de meterse 5 o 6 gramos extra de sal de golpe en un vaso de agua al despertar? Pues que someter al organismo a una carga tan masiva de sodio de forma repentina altera todo el equilibrio de la sangre.
El cuerpo entra en pánico y retiene agua desesperadamente para intentar diluir ese exceso de sal. Claro, retención de líquidos a lo bestia. Exacto. Al aumentar el volumen de líquido dentro de los vasos sanguíneos, la presión arterial se dispara. El corazón tiene que bombear contra mucha más resistencia. Y los riñones sufren muchísimo trabajando al límite para filtrarlo. Es un estrés mecánico constante sobre las arterias. Pero a ver, aquí hay una paradoja muy interesante en el mensaje médico tradicional. Porque durante años la recomendación típica en el centro de salud era cocina soso, quita el salero de la mesa. Y sin embargo, cardiólogos como el Dr. Beyer señalan que la sal que le echamos a la comida es un factor totalmente secundario. Sí, y en este punto es vital cambiar el enfoque, porque el problema de salud pública nunca ha sido la pizca de sal marina que tú le echas a un tomate en casa o a un guiso. Porque ahí lo estás viendo. Eso es, hay un control visual. Eres consciente. El verdadero peligro, el que es responsable de más del 70% del sodio que satura nuestro cuerpo, es la sal invisible. ¿Y dónde se esconde toda esa sal invisible en el día a día? Pues en muchísimos sitios. La industria la usa masivamente, no solo para dar sabor a ingredientes mediocres, sino como conservante barato y para dar textura. Está en los embutidos, en los fiambres envasados, en esos quesos en lonchas para sándwiches. Las típicas cosas de las cenas rápidas, vamos. Exacto. En los caldos en cubitos, en las sopas deshidratadas de sobre, en el pan de molde. Y fíjate, hasta en los cereales del desayuno y las salsas dulces. Estás ingiriendo gramos enteros de sodio sin notar el sabor salado para nada. O sea que el enfoque práctico para proteger a la familia sin comer cosas aburridas no es comer soso, es convertirse en un filtro activo en el supermercado. Así es. Si para la cena rápida de los jueves, por ejemplo, solemos tirar de una sopa de sobre o preparamos bocadillos con embutido industrial, ahí es donde está el riesgo cardiovascular. Ahí, exactamente ahí. Entonces, el sustituto inteligente, nuestro segundo gran cambio, sería cambiar ese fiambre procesado por, ¿qué te digo yo? Una pechuga de pollo que asas tú en casa y la desmechas. O hacer una crema de verduras naturales en vez del sobre. Claro. Y al eliminar toda esa sal invisible del producto procesado, oye, puedes permitirte sazonar tu plato casero con sal marina de calidad sin ningún tipo de miedo. Esa es la aplicación correcta de la ciencia, ¿no? Recuperas el control de lo que comes, eliminas el exceso tóxico que estaba oculto y sigues disfrutando de la comida manteniendo el equilibrio de los electrolitos. Me encanta. Bueno, ya hemos analizado los aditivos ocultos, como el azúcar y la sal, pero ahora tenemos que ir a los cimientos de la cocina, a la materia prima que usamos para aplicar calor. Las grasas de cocción. Pone realmente interesante la cosa, porque el primer culpable son los aceites de semillas muy refinados, girasol, maíz, soja, esos líquidos transparentes de color amarillo pálido. Es que es crucial entender cómo se fabrican. Para sacar grasa líquida de una semilla seca y dura, como la del maíz, no puedes simplemente exprimirla como una aceituna. Ya, no sale nada. Claro, tienes que usar disolventes derivados del petróleo, como el hexano. Ostras, petróleo. Sí, sí. Y luego someter el líquido a unas temperaturas altísimas para después desodorizarlo y blanquearlo con químicos, porque si no, olería y sabría fatal. Y el producto final es un aceite llenísimo de ácidos grasos omega 6, que en exceso disparan la inflamación. Espera, me surge una duda aquí. A ver, la humanidad lleva friendo comida desde hace siglos. ¿Por qué de repente el gran problema son estos aceites transparentes y no el simple hecho de freír? La clave está en la química. La estructura molecular de estos aceites poliinsaturados es súper frágil. Son muy inestables al calor. ¿Vale? Entonces, cuando calientas aceite de girasol en una sartén, por ejemplo, para freír unas croquetas, el calor rompe las moléculas de esa grasa. El aceite reacciona con el oxígeno y empieza a degradarse rapidísimo. Claro. Y se generan compuestos súper tóxicos, como aldehídos y radicales libres. Ese humillo gris y el olor un poco rancio que a veces notas al freír. Sí, el típico olor a fritanga. Pues esa es la evidencia visual y olfativa de que esa grasa se ha oxidado y es tóxica. Y me imagino que el alimento que estás friendo, pues absorbe todo eso, no es impermeable. Para nada. Cuando tú sacas unas patatas de esa sartén, hasta un 25% de su peso es literalmente aceite quemado y oxidado. Madre mía, un cuarto del peso. Y al digerir eso, los radicales libres entran directamente en tu sangre.
causan un daño brutal en las células de los vasos sanguíneos, y eso es lo que hace que el colesterol LDL se oxide y se quede incrustado en las arterias. Es el paso previo al infarto. Vale. Siendo realistas, a los niños y a todos en general nos encantan las texturas crujientes. Si descartamos las frituras tradicionales con este tipo de aceites, ¿cómo podemos sustituir esta técnica en el día a día sin destrozarnos el corazón? Pues aquí la tecnología nos ha salvado un poco. La freidora de aire es una maravilla para esto. Usa aire caliente a mucha velocidad para deshidratar la superficie del alimento y consigues ese crujido sin tener que sumergirlo en grasa oxidada. Un inventazo. ¿Y si tenemos que usar sartén sí o sí para hacer un sofrito o algo? Pues la estrategia es usar grasas que aguanten bien la temperatura. Una puntita de mantequilla clarificada, lo que se conoce como ghee, o un poco de aceite de aguacate virgen. Esas aguantan el calor de forma mucho más estable. Y nuestro querido aceite de oliva virgen extra. El oro líquido, porque siempre se ha dicho que es buenísimo para el corazón. Y lo es, sin duda. Es un pilar de la salud gracias a los polifenoles, que son como pequeños bomberos apagando la inflamación del cuerpo. Ajá. Pero su estructura también es delicada con el calor extremo. Para sacarle todo el partido a sus antioxidantes, lo ideal es usarlo en frío. En crudo. Eso es, un buen chorrito en la ensalada o por encima de un plato caliente justo antes de comerlo. Así te repara el daño celular en lugar de oxidarse en la sartén. Vale. Nos queda abordar el último grupo de grasas. El rey de la toxicidad. El número 1. Un producto tan dañino que hay organismos internacionales pidiendo su prohibición total, pero que sigue ahí camuflado en 1000 envoltorios. Las grasas transartificiales. Un auténtico Frankenstein de laboratorio, sí. A nivel molecular son una aberración. ¿Por qué se inventaron entonces? Pues a mediados del siglo XX, la industria necesitaba una grasa sólida, tipo mantequilla, para hacer bollería industrial y masas, pero que fuera baratísima y que no se pusiera mala nunca. Claro, negocio redondo. Y la solución técnica fue la hidrogenación. Cogieron aceites vegetales líquidos, los metieron en reactores a altísima temperatura y les inyectaron gas hidrógeno a presión. Madre mía, suena a ciencia ficción. Forzaron a las moléculas a cambiar su forma geométrica. Y lo hicieron por la rentabilidad de la vida útil. Las grasas transartificiales no se oxidan casi nunca. Si tú le echas eso a una pizza congelada o a unas galletas, el producto se vuelve prácticamente inmune a la degradación. Dura años en la estantería. Exacto. Conserva la textura perfecta durante meses o años. El problema, claro, es cuando esa grasa que está diseñada para no pudrirse jamás entra en un cuerpo humano. O sea, si pensamos en nuestras células, ¿cómo reaccionan al intentar absorber este plástico, básicamente? Es un desastre microscópico. Mira, las paredes de nuestras células son como un muro hecho de arcilla flexible, ¿vale? Vale. Necesitan ser fluidas para dejar entrar nutrientes y sacar toxinas. Pues las grasas trans actúan como si intentaras arreglar ese muro metiendo bloques de plástico rígido. Uf, qué imagen tan gráfica. El cuerpo no tiene las enzimas para metabolizar esa estructura tan rara. Así que se quedan atascadas en las membranas de las células y las vuelven rígidas y disfuncionales. O sea, ¿un colapso total? Total. Colapsa el metabolismo en el hígado, te hunde el colesterol HDL, que es el protector, y te dispara la inflamación a unos niveles inasumibles para el corazón. A ver, escuchando toda esta cascada de información sobre azúcares, aceites quemados, grasas plásticas, es súper fácil sentir que te paralizas. Piensas, madre mía, ¿qué le doy de cenar a mis hijos hoy? Claro, puede ser abrumador. Para evitar esta parálisis por análisis, sobre todo después de un largo día de trabajo, necesitamos un sistema súper simple. Algo fácil de recordar. Y la perspectiva del Dr. Beyer aquí da muchísima paz mental. Sus datos dicen que cerca del 80% de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir totalmente. 8 de cada 10. Es brutal. Y la herramienta para prevenirlo no requiere que nos saquemos un máster en bioquímica. Se resume en lo que él llama la regla de oro. Vale, ¿y cuál es esa regla para que quien nos escucha pueda aplicarla esta misma tarde en el súper? La regla de oro dice: come prioritariamente alimentos que no tengan etiqueta. Sin etiqueta. Ni etiqueta ni lista de ingredientes. Una manzana es una manzana, no lleva instrucciones. Un lomo de salmón es salmón. Y si tienes que comprar algo envasado, oye, que no tenga más de 2 o 3 ingredientes que puedas reconocer. Si le das la vuelta y parece el Quijote lleno de nombres químicos impronunciables, malo. Exacto. Ahí ya no estás comprando comida, estás comprando una fórmula química. Y la otra parte de la regla es come comida que se pudra rápido
y cómetela cuando esté fresca. Ostras, pero esto choca un montón con nuestra mentalidad moderna, ¿no? Porque la inercia que tenemos todos es comprar cosas que duren semanas en la despensa para no tener que ir a hacer la compra cada 2 días. Cuesta asimilar que el hecho de que algo caduque rápido sea una garantía de salud. Pero es que hay que observar a la naturaleza. Un tomate maduro, un trozo de carne, se estropean en unos días, porque están vivos, biológicamente hablando. Claro. Tienen enzimas, microorganismos. Si los hongos y las bacterias del ambiente se lanzan a descomponer ese alimento rápido, significa que tiene nutrientes de verdad. Es comida real. Exactamente. En cambio, los ultraprocesados aguantan años porque son estériles. Tienen tantos conservantes que repelen cualquier forma de vida. Entonces, el plan semanal, el diseño de la compra para las familias que quieren cuidar su corazón sin volverse locas, pasa por cambiar la ruta física que hacemos dentro del supermercado. Totalmente. Hay que evitar deambular por ese laberinto central lleno de cajas de colores y de plásticos que duran años y transitar solo por el perímetro exterior, la frutería, la verdulería, la carnicería, la pescadería. Eso es. Solo con ese cambio geográfico con el carrito de la compra, ya te estás quitando de en medio el 90% de la basura cardiovascular. Sustituyes el hábito de leer etiquetas por el hábito de comprar cosas que no necesitan etiquetas. Así de simple. ¡Qué maravilla! Pues para consolidar este análisis a fondo, vamos a recapitular súper rápido los 3 grandes cambios, esas 3 sustituciones clave para limpiar la despensa hoy mismo. Venga. Primero, nos olvidamos del engaño de los yogures cero grasas y los zumos colados. Volvemos al yogur entero natural y a meter la fruta entera en la fiambrera. Para mantener la fibra intacta, sí. Segundo, nos convertimos en filtros contra la sal invisible. Cambiamos las sopas de sobre y los fiambres hiperprocesados por pollo asado o cremas caseras. Así podemos usar nuestra sal normal en casa sin miedo. Exacto. Y tercero, eliminamos las frituras con aceites transparentes y esas grasas trans de la bollería. Nos pasamos a la freidora de aire, usamos un poco de ghee o aceite de aguacate para cocinar y dejamos el aceite de oliva virgen extra para aliñar en frío. Es que solo con entender lo que pasa en tus células cuando masticas estas cosas, el miedo y la confusión desaparecen. Al final, cuidar el corazón no es una lotería genética, es el resultado de decisiones informadas que tomamos todos los días. Eso es. Y antes de despedirnos, fíjate, me quedo dándole vueltas a una reflexión que sale de todo esto que has contado sobre la comida que se pudre. A ver. Si tú paseas mentalmente por esos pasillos del súper llenos de bollería envasada, te das cuenta de que la industria ha conseguido darle a esa comida una especie de inmortalidad artificial. Se tiran años ahí en la estantería bajo la luz blanca y no les pasa absolutamente nada. Y eso nos lleva a la pregunta del millón, la que yo creo que es más reveladora de todo este asunto. Dime. Si los insectos, si los hongos, si los microorganismos de la naturaleza huelen esos productos y se niegan en rotundo a comérselos porque reconocen que eso es material inerte, Ya veo por dónde vas. ¿qué precio invisible está pagando nuestra propia biología por intentar digerir sistemáticamente todos los días una sustancia que el resto del planeta considera incompatible con la vida? Madre mía, vaya imagen para cambiarte la perspectiva de golpe. Yo creo que la próxima vez que cualquiera abra su despensa y vea un paquete que caduca dentro de 2 años, igual se lo piensa 2 veces antes de meterse esa inmortalidad sintética en el cuerpo. Seguramente sí. Pues con esta reflexión nos quedamos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por las etiquetas y la biología de nuestra nevera.